Eso solo puse yo. Sí, está bien. Siempre yo lo que les sugiero con estas actividades, siempre que ustedes puedan, cuando las van resolviendo, amplíen. Es decir, por más que no se les pida, bueno, por ejemplo, si ponen sistema nervioso central, bueno, ¿qué tengo en sistema nervioso central? Encéfalo y médula espinal, por ejemplo. Si hablo del sistema nervioso periférico, ¿qué tengo en sistema nervioso periférico? El sistema nervioso somático y sistema autónomo, nervios craneales y nervios espinales, como un modo de digamos, completar lo que uno va conociendo de cada uno de los sistemas, o sea, para que la actividad sirva para fijar contenidos. ¿Quién ingresó recién? Paula Molina, ¿ingresaste recién? Ustedes me escuchan bien, ¿no es cierto? Listo, sí, Paula entró. Porque está la imagen como media así cortada. Sí, se escucha bien, Se Silvia. escucha bien, perfecto. Y la segunda, cuando habla de la neurona. El cuerpo celular Sí. es de una neurona, contiene el núcleo y los organelos celulares. Yo Bien. lo hice medio apurada hoy porque la verdad que no, el fin de semana no le dediqué. No, está bien, pero la idea también acá es lo mismo, plantearse, bueno, ¿qué organelas celulares tendrá una neurona? También tendrá una mitocondria, también tendrá una membrana celular, también tendrá ribosomas, digamos, como para conocer bien esta estructura celular especializada, si mantiene aquellos componentes de todas las células del organismo, ¿sí? Bien, bárbaro. Brenda, ¿querés seguir con el punto 3 y el 4? Sí, voy. El punto 3 dice, tienen como función la de recibir estímulos y transmitirlos al cuerpo celular, es la neurona. Pero Es la acá te está especificando Sí. una transmisión en concreto al cuerpo celular. O sea, te está hablando de una parte de la célula, por lo tanto se está refiriendo a otra parte de la célula que es la que capta los estímulos y lo transmite. ¿Cuáles son? Las dendritas. Las dendritas sería. Claro, ¿está? No te Ahora habla lo tengo que acomodar. de unidad celular, sino te habla de un componente celular que cumple esta función. Ah, claro, yo lo tomé en general. Claro. Y La 4 dice, cada terminal del axón presenta un ensanchamiento llamado botón terminal, que sí, contiene gran número de vesículas sinápticas que almacenan neurotransmisores. exactamente. Bien. Belén, el punto 5 y el 6. Yo no lo hice ese, profe, perdón. Está bien, pero ¿te acordás? ¿Lo puedo decir yo? Sí. ¿Quién dijo yo? ¿Marcia? No había dicho yo, pero no, está bien. Está bien, Rocío, bien. Sí, porque yo... Sí, porque después tengo que buscar los chicos, ¿viste? Y ya. Está bien. Entonces decime vos, Así que Rocío. el punto 5, Sí. la mielina es la que origina el color de la sustancia blanca de nervios, encéfalo y médula espinal. Bien, y Y aclaren después, si quieren ahí que la mielina es la encargada de aumentar la velocidad de la transmisión del impulso nervioso, listo. Y para después como revalorizar la importancia que tiene la mielina justamente en esa función. Y el punto 6, es el lugar en que una neurona transfiere un impulso nervioso a otra célula, desde las células, de las dendritas hasta el axón. ¿y cómo se ¿Está llama bien? el lugar? ¿Cómo? Sinapsis. Se corta. ¿Sí se cortó? Sinapsis. Sinapsis. Ah, Sinapsis, sí. esa región donde se, digamos, se encuentran las dendritas de una neurona con las dendritas de la otra neurona se le llama sinapsis. Sinapsis. Bien. Marcia, el 7 y el 8.
Bueno, profe, para que lo busco. El 7 dice, el sistema nervioso central está formado por encéfalo y médula espinal. Y Bien. el 8 dice, los hemisferios cerebrales están conectados internamente por una ancha banda de sustancia blanca conocida como cuerpo calloso. Sí. ¿Puede ser? Sí. Profe, yo lo hicimos junto con Romina Ise, pero ella está trabajando y no se puede Claro. conectar. Está bien, pero lo importante es que después comparta con vos las conexiones. Bueno. Después, por ejemplo, en el punto 8, lo que les, digamos, recordar siempre que esos hemisferios cerebrales se identifican como izquierdo y derecho, y que a su vez cada hemisferio tiene 4 lóbulos, frontal, temporal, parietal y occipital, digamos, para reconocer bien esta estructura compleja que tiene el cerebro, ¿sí? Hemisferio derecho e izquierdo, y cada hemisferio con 4 lóbulos, frontal, temporal, parietal y occipital. Digamos, ese nombre se debe justamente al hueso que protege esa zona del cerebro. Bien, vamos entonces a la otra actividad. La otra actividad eran las afirmaciones, si eran correctas o no. Yo acá también siempre les sugiero, lo que no es correcto, corríjanlo, siempre. Porque si no, no está, si estoy contestando verdadero o falso sin pensarlo, a veces puedo caer de jugar tipo lotería. Entonces siempre lo que no es correcto, corregirlo. El punto 9, Laura, y 10 lo hiciste. Sí. Léelo si querés. El líquido cefalorraquídeo actúa como un amortiguador de impactos que protege el CNS, verdadero. Claro, protege al sistema nervioso central, por eso lo encontramos tanto en cerebro como en médula espinal, en encéfalo como en médula espinal. ¿Y el 10? La sustancia gris de la médula espinal está formada de haces de axones mielínicos de neuronas sensoriales y motoras. Puse falso. Falso. ¿Y qué palabra corregirías para que sea verdadera? ¿Qué sustancia es la que tiene axones mielínicos? No sé. ¿El cerebro no es el que tiene eso? Sustancia blanca. La sustancia blanca. La sustancia blanca, claro, se debe, claro, a la presencia de mielina. La sustancia gris son axones amielínicos, sin mielina. Sí. Entonces, simplemente corrigiendo gris por blanca ya queda la descripción correcta. Lo voy a anotar. Sí, por favor. Silvana, el 11 y el 12 lo hiciste. Sí, profe. ¿Querés leerlo? Sí, el 11, el bulbo raquídeo controla la frecuencia cardíaca, la respiración y la presión sanguínea, verdadero. Bien. Y el 12, desde la médula espinal salen 31 pares de nervios espinales, verdadero. Bien, muy bien. Y si querés, hacemos Poquito ahí, no aclaré más nada. Perdón, ¿la 11 qué era? ¿Verdadero o falso? No escuché. Es verdadero. Verdadero. Sí, por eso se hace tanto hincapié en los golpes en la nuca con riesgo de vida, justamente porque controla la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea y la respiración. Y después, está bueno el consejo, profe, lo tomo porque ya te va quedando un resumen si lo ampliamos un poquito más, así que... Claro, exactamente, esa es la idea. Bueno, y después, desde la médula espinal salen 31 pares de nervios espinales. Ahí es importante que, bueno, que relacionen, digamos, esos nervios espinales están insertos en los diferentes órganos para que realicen las diferentes funciones. O sea, tenemos nervios mixtos, sensitivos y motores, que se van a encargar de transmitir esa información desde médula espinal a órganos efectores.
Bien, y después el punto 13, Rocío, no sé qué pusiste, si era correcto o la corregiste. Yo puse que es el cerebro, es la segunda región más grande del encéfalo. Falso. Es el cerebelo. Bien. Bien. Y el cerebelo ahí podemos agregar cuáles eran las funciones que tenían, ¿sí? Ahí podemos agregar justamente la función importante que tiene el cerebelo en la actividad motora y en lo que es el equilibrio. Listo. Y así mismo lo que se puede poner es que el cerebro es la única región más grande del encéfalo. Claro. Y si ustedes quieren, cuando ponen que el cerebro es la región más grande, pueden poner las dimensiones del cerebro. Y no me acuerdo si en la bibliografía estaban las dimensiones del cerebelo. Bien. Rocío Maidana, ¿hiciste el 14 y 15? Profe, no llegué a hacer este trabajo. ¿No? ¿Ninguno? No. Bueno, pero si querés, anda tomando notas y ya después lo... Sí, ya lo estoy corrigiendo, anotando todo lo que me faltaba, así ya me queda. Perfecto, perfecto, Rocío. Camila, ¿Sí? ¿pudiste hacer? ¿Sí? Sí, me mencionás el punto 14 y 15. Sí, la médula espinal se inicia como contracción del bulbo raquídeo y se ocupa de la cavidad verdadero puse. Intravertebral, ¿sí? Intravertebral, sí. Claro, se inicia a continuación del bulbo raquídeo. Sí. Sí, eso es verdadero. Sí. Si quieren agregar ahí que se extiende hasta la segunda vértebra lumbar, aproximadamente en adulto, Sí. y que más o menos tiene entre 42 y 45 centímetros. Perfecto. Y después la 15 es un reflejo, es una respuesta rápida y voluntaria a un estímulo. Puse que era falsa porque es una respuesta rápida e involuntaria. Exactamente, es coordinada pero es involuntaria. Y está regulada justamente a partir de la médula espinal. Perdón, Silvia, ¿la 15 dijeron que era falso? Sí, lo incorrecto es, en vez de voluntaria, va a involuntaria. Involuntaria. Bien, y Gisela, ¿hiciste la 16 y 17? Hola, profe. No la hice. ¿No pudiste hacerla? No alcancé a hacer el trabajo este. Bueno, después lo mirás. Entonces, Brenda. Estoy tomando nota. El sistema nervioso periférico está dividido en sistema somático y sistema autónomo. Esa puse verdadera. Bien. Ahí la tiene que ver con si lo regulamos desde el sistema nervioso central, o sea, si lo regulamos de forma voluntaria o no. Y en la 17 todos los nervios espinales son mixtos. Verdadero. Sí, porque está formado por fibras sensitivas y motoras. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, bien. Carolina Luna, ¿qué es un impulso nervioso? Esta tarea se la debo, Silvia. Bueno, me la debes con un, no sé, con un medio kilo de masa, una cosa así. No. Le hago el envío. Y sí. Sí, no. Hoy, esta semana fue terrible, así que estoy complicada. Tranqui, si la idea es para que participen en la medida que puedan. Sí. Igual estuve leyendo, estuve viéndolo, pero bueno, no lo terminé de completar en sí el trabajo. ¿Y Carolina Ciapagna lo pudiste hacer? Profe, ¿quiere que lo lea? Yo lo encontré. Bueno. Sí, yo también lo encontré. Eso le iba a decir. Pero igual estoy diciendo.
Está bien, porque Carolina Ciapagna está trabajando, por eso me manda un mensaje, por ahí no puede hablar. Bueno, Belén, si querés, contestás la 18 y recién quien más se había ofrecido voluntariamente, Rocío Mirana, contestá la 19. Bueno, es una señal eléctrica que se propaga a lo largo de la superficie de una neurona. Recorre la célula desde las dendritas hasta el axón. Se inicia y se desplaza como consecuencia de un movimiento de iones, como el sodio, el potasio, entre el líquido intersticial y al anterior de una neurona a través de la membrana plasmática. Bien. Después hay mucho más, pero creo que es el concepto. Más o menos el concepto está que tiene que existir esa distribución desigual de cargas de distintos signos, líquidos intersticiales fuera de la célula y líquido celular el que está al interior de la célula. Y otra de las cuestiones también es que la membrana se considera que está despolarizada y que se va polarizando cuando hay movimientos de carga. Esto es tan importante, creo que yo se lo había marcado ya, es tan importante esa presencia de esas cargas eléctricas, de esos iones cargados, que tal es así que si eso se altera en un exceso de potasio y demás, eso puede llegar a provocar la muerte, por eso es tan importante el reconocimiento de estas partículas cargadas en la transmisión del impulso nervioso. Bianca, ¿vos querías decirme algo que levantaste la mano? No, profe, era para responder alguna pregunta. Listo, la 20, ¿te parece bien? Dale. Bien, la 19 le había dicho, creo que... Rocío se había ofrecido. Yo, sí. Sí. Dice, ¿de qué está lleno el espacio entre la segunda y tercera membranas del encéfalo y médula espinal? Le puse que está lleno de líquido cefalorraquídeo. Exactamente, sí, que tiene la función de amortiguar los impactos tanto para los componentes del encéfalo como para la médula espinal. Bueno, y el punto 20 entonces, Bianca. Bueno, la 20 dice, ¿por qué es tan peligroso golpearse la nuca? Los afilados cantos del interior del cráneo pueden romper las venas y arterias que corren a través del cerebro. ¿Qué puede afectar? ¿Qué órgano afecta ese golpe? El bulbo raquídeo, como dijimos recién. El bulbo raquídeo, ¿sí? El bulbo. Claro, y el bulbo raquídeo estaba asociado con qué funciones? Frecuencia cardíaca, Detiene. Latido cardíaco. Con la frecuencia cardíaca, con la frecuencia respiratoria y con la tensión arterial. Bien, alguien más había levantado la mano, pero después la bajó. No sé si alguien más quería. No, yo levanté, pero era para decir lo mismo. Bueno, Sí, está yo bien. Bienvenido sea. Marcia, ¿hiciste la 21? Sí, profe. Dice, ¿cuál es el centro de control para la temperatura corporal, el apetito, el metabolismo de las grasas y algunas emociones como la ira? Y yo puse el hipotálamo. Bien, que está ubicado entre el tronco cerebral y cerebelo. Nosotros Ok, sí, como en realidad, ahora que usted está diciendo que había que por ahí expresarse más, pero yo las hice bien concretas las preguntas, ya la próxima. No, pero sí, porque no había dicho nada de que había que completarlas, es una sugerencia mía, o sea, está bien, la tarea, la actividad está hecha, es una sugerencia mía a veces para digamos, ampliar el conocimiento, para fijarlo, para, como dijo una de tus compañeras, para ella te queda armado como apunte de estudio, y es una buena estrategia de ir completando, porque a veces tenemos la costumbre de hacer una lectura literal de la respuesta y contestamos literalmente como lo vemos en el libro, y por ahí es bueno estar pensando o preguntándose cuestiones que tengan que ver con esa descripción o esa consigna, ¿no? Verónica, ¿pudiste hacer las actividades? Sí, profe.
¿Me podés explicar cuál es la función del sistema somático? Sí, yo lo hice muy cortito, digamos. Puse, regula las actividades, ejemplo, movimiento de músculo, vista, audición, olfato y gusto. Bien, o sea que son movimientos o funciones que están controladas por el sistema nervioso, ¿sí? Que son voluntarias. Claro, eso tendría que poner. Bien. Profe, y también los actos reflejos. ¿Puede ser? También tiene la función de detectar aquellos estímulos que no viajan hasta el cerebro y que la respuesta se elabora a partir de la médula espinal. Bien, y después la actividad siguiente había que seleccionar las respuestas correctas. A partir del 23 al 29 era justamente seleccionar la respuesta correcta. Gaby González, ¿lo pudiste hacer? Profe, yo ando en la calle con mis hijos, ni bien llegue a casa, agarro el libro. Bueno, listo, no hay problema, tranquila. Arlet, ¿pudiste hacer la 23? Hola, profe, estoy en el trabajo yo. Ah, Justo tengo gente que no puedo atender, está perdón. bien, atendé tranquila entonces. Profe, ¿querés que le diga? Sí, Bianca, por favor. Estas células nerviosas son las responsables de la sensibilidad, pensamientos, recuerdos, el control de la actividad muscular y la regulación de la secreción glandular. Y yo puse las neuronas. Sí, es correcto. Y no sé si querés que siga. Digo. No, está bien porque ya está, la descripción es bastante amplia, porque como te habla de las células nerviosas de los dos sistemas central y periféricos, que te habla de casi todas, de muchas funciones del sistema nervioso central, las que tienen que ver con el cerebro, las que tienen que ver con la médula espinal, ¿sí? Por eso se menciona, así que no hace falta ampliar. Que pueden agregarse y acordarse que el mecanismo por el cual cumplen estas funciones a partir del impulso nervioso, que tienen que existir la diferencia entre lo que son neuronas sensitivas, motoras y de asociación. Eso sería lo único que pueden agregar, que esa transmisión la receptividad, digamos, a los impulsos lo hacen a través de las neuronas sensitivas y que existen neuronas motoras y neuronas de asociación. Yo puse las neuronas solo, por eso. Bien, si quieren agregar eso, sería nada más que eso, a través del impulso nervioso y los tipos de neuronas que hay. Paula, ¿las hiciste, la 24? Silvia, Natalia Ise y Natacha están pidiendo que las acepte. A ver, parece que ya me las anoto. Sí, Natalia. Profe. Sí. Sí, hice las actividades. ¿Leo la 24? Sí, espérame que la admito a las chicas y ya las leemos. Dale. Sí, buenas tardes las que ingresaron recién. Perdón que no había visto que estaban ustedes en sala de espera. Sí, Paula, la 24, ¿a qué se refería? ¿Qué te describía? Dice, tiene como función incrementar la velocidad con que los impulsos nerviosos viajan a través de las neuronas y aislar y proteger al axón. A, vaina de mielina. B, cuerpo celular. C, dendritas. D, célula de Schwann. O E, ninguna es correcta. Yo puse la vaina de mielina. Es correcto. Bien. Siempre en lo que es selección de respuesta correcta, acostúmbrense en que si no están seguros, acostúmbrense también que es bueno ir descartando lo que sí saben que no es, ¿sí? Bien. ¿La 25 también la hiciste, Paula? Sí, la digo. Sí. La 25 dice,
Son las neuronas que transmiten impulsos de encéfalo y médula espinal a los órganos efectores como músculos o glándulas. A, sensitivas, B, motoras, D, de asociación, C, de asociación, D, interneuronas, E, C y D son correctas. Yo puse motoras. Bien, correcto. Brenda Ojeda, ¿la hiciste? ¿Hiciste la actividad? Silvia, la 26, acá estoy. Si quiere la puedo responder, Arlet. Bueno. La 26 y la 27, Arlet. Las células gliales dice, y yo seleccioné la primera. La A. Proporciona un sostén en las neuronas, la une con los vasos sanguíneos. ¿Y las otras opciones que decían? Anteriores son correctas. Claro, fíjate, Arlet, que puse lo mismo. claro, dentro de lo que son gliales, tienen la Sí. función de soporte, tienen la función de garantizar todas las funciones vitales de las neuronas, protegerlas, eliminar desechos, digamos, mecanismo de inmunidad, mecanismo de eliminación de células muertas. Por lo tanto, las opciones son todas correctas. Todas las correctas. Claro. Ah, ok, ok. Bien, bien. ¿Y la otra? Era de un neurotransmisor, la 27. Silvia, Sí, Rosa. ¿te puedo contestar la 27? Bueno. ¿Puede ser un neurotransmisor que estimula la contracción de los músculos y contribuye a la memoria de la acetilcolina? ¿Y los demás qué pusieron? La misma, profe. Sí, Acetilcolina. también. La misma. Sí, la misma. ¿Se acuerdan que los neurotransmisores se liberaban en la sinapsis, ¿sí? Entre una neurona y otra, y que los diferentes neurotransmisores se relacionaban con distintas funciones en el cuerpo? ¿Qué empezó recién? ¿Me escucha bien? Sí, Silvia, yo escucho, no sé si te referís a mí. No, recién ingresó alguien más. Último, después que vos, Natacha. Vos no- Yo, profe Miriam. No podía ingresar, Silvia, estuve como 2 horas y no había manera. No, un ratito me demoré yo en verlas, no las había visto que estaban en la sala de espera, porque a veces bajo el listado para abajo, y si no lo voy a bajar para arriba, y me habían quedado ustedes que no las veía. Si una de tus compañeras me avisó, Carolina, que ustedes estaban esperando, por eso demoré yo en admitirlas a lo mejor. ¿Pero ahora estás escuchando bien? Sí, está bien, gracias. Tacha, después controla con tus compañeras las actividades que ya corregimos y cualquier duda me preguntas. Perfecto, sí, ahí estaba controlando, tenía una mala, así que ya la controlé. Bueno, ¿y 28 y 29 las hiciste? Sí, en la 28 puse la A, sinapsis. Bien, y en la 29, si querés leer la consigna para que para ubicarnos un poquito. El lugar en que la neurona transfiere un impulso a otra célula es el o la, y yo puse sinapsis. Perfecto. Acuérdense que había una neurona presináptica y una neurona postsináptica, y en ese espacio era donde se liberaban los neurotransmisores que eran captados por los receptores de la segunda neurona. Y en la 29. La 29 puse cerebro. C. Decime la consigna. Las actividades voluntarias o conscientes del cuerpo las controla el cerebro. Yo puse cerebro. Yo puse cerebelo también. Cerebelo, sí. Motora. Actividades conscientes y voluntarias. El cerebro es más amplio. Conexión involuntaria. Está bien. La corrijo y lo voy a volver a leer. Bueno, ahora esperen que ingresa Alesia y Lourdes. Entonces la 29 es el cerebelo, yo había puesto cerebro. Sí, cerebelo. Están ingresando.
Bueno, lo único que me falta agregarles, yo siempre vieron que les voy incorporando a cada uno de los sistemas, les voy incorporando información que es información actualizada y que hace que un poco sea más llevadero esto de utilizar tanta memoria para aprender nombres y demás, y yo les había agregado un archivo que mencionaba justamente los estudios que se están haciendo para ver el daño a nivel del cerebro que puede producir el COVID-21 y que están asociados con lo que se llama COVID-19 persistente, que son algunos síntomas que siguen apareciendo en los pacientes que tuvieron COVID después de mucho tiempo, con alteraciones de la conducta, problemas cognitivos, insomnio, depresión. Bueno, y ese artículo me pareció interesante compartirlo porque tenía que ver justamente con el sistema nervioso. Y después lo que estoy preparando, porque es muy largo y quería cortarlo un poco y dejarlo más relevante, el sistema nervioso tiene que ver mucho con el tema del dolor. Y digamos, ustedes como trabajadores de farmacia, probablemente ya los que están trabajando han visto que, bueno, mayoritariamente las drogas que se suelen entregar en farmacia son analgésicos, tanto para los pacientes ambulatorios como los pacientes en internación. Por eso les estaba preparando un apunte que tenía que ver con esto del manejo del dolor, los distintos conceptos de dolor, marcados desde el punto de vista de, bueno, lo subjetivo, la cuestión que tiene que ver con las implicancias del dolor. Entonces no se habla solamente de un sufrimiento físico, sino que también se habla en algunos casos de un sufrimiento emocional, un sufrimiento, hasta habla de un sufrimiento social, porque habla justamente de que el dolor altera esas cuestiones que tienen que ver con cada uno con cada uno de los individuos y de personas que padecen situaciones de dolor, a veces asociados a otras patologías, a veces asociados a malestares psíquicos o psicológicos, y que a veces se le hace, creo que yo cuando hice la presentación del tema se los planteaba, que a veces en salud se hace la atención rápida, que es, bueno, le doy un analgésico fuerte y no viene más. Entonces esa cuestión de cómo atendemos y cómo se vivencia el tema del dolor me pareció interesante, porque además hay una explicación fisiológica y anatómica de por cómo se produce el dolor y cómo percibimos el dolor, y porque además en muchas personas son condicionantes de su vida, digamos, cuando son dolores crónicos, cuando son patologías crónicas que no han sido bien evaluadas, que no han sido bien diagnosticadas y que no se han propuesto distintas terapias que no solamente son farmacológicas, hay distintas terapias que existen ahora, terapias alternativas, que tienen muy buenos resultados en lo que es manejo del dolor. Así que eso les voy a preparar una clase, capaz que lo hagan diapositiva, porque si lo hago en texto se hace más pesado, así que bueno, inclusive por ahí les voy a presentar algunas tablas. Las tablas se usan cuando se hace evaluación del dolor, se presenta, por ejemplo, imágenes del cuerpo humano y al paciente se le pide que marque dónde le duele, y en otros casos se le plantean preguntas que tienen que ver. Primero se le puede dar una escala de valores, decir, bueno, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Por ejemplo, que bueno, tiene que ver con lo subjetivo, y después las otras preguntas, que hay una tabla que se llama tabla de catastrofización, que es cuánto no te deja hacer el dolor. Digamos, si influye en tu actividad cotidiana, si influye en una actividad recreativa, si influye en el descanso. Bueno, va como evaluando punto por punto cuál es el grado de afectación que tiene cada una de las actividades por ese trastorno de dolor, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que les voy a compartir para culminar con sistema nervioso, y ahora vamos a pasar al sistema endocrino. Yo les voy a compartir, digamos, los dos sistemas están relacionados. Los sistemas tienen que ver con el mecanismo de coordinación y control. Por eso los doy, casi siempre trabajo juntos, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Así que ahora les voy a compartir el
las diapositivas, y mientras se va abriendo la diapositiva voy a revisar un poquito los mensajes, porque los alumnos que han empezado la carrera más tarde están haciendo el examen por si tienen alguna duda. Mientras va subiendo las diapositivas, voy viendo si ellos tienen algún mensaje. Bien, ¿ahí lo ven? Sí, profe. Sí, sí. Y se ve. Sí, sí. Ahí se ve bien toda la pantalla. Sí. Sí, profe. Para ingresar, digamos, para empezarlo con lo que es sistema endocrino, una de las cuestiones que me pareció volver a retomar era cuáles eran aquellos temas importantes que uno debe manejar con respecto al sistema endocrino, de acuerdo a algunos insumos que se utilizan en farmacia de los centros de salud, ¿sí? Digamos, tanto en lo que tiene que ver con el control de la glucemia, que es el nivel de azúcar en sangre, lo que tiene que ver con el suministro de los antidiabéticos orales, con respecto al suministro de insulina, los insumos para el control de la glucemia. Después, bueno, a otros aspectos también que uno inclusive ha visto que estos últimos años ha ido en aumento el diagnóstico de hipotiroidismo o de hipertiroidismo, más hipotiroidismo, y la entrega casi cotidiana y en cantidad, que es la levotiroxina. Después, alguna vez habrán escuchado hablar de los inductores naturales del sueño, como inclusive hay una propaganda en televisión que habla de un producto que se llama Melatol, que tiene melatonina, que son productos naturales para inducir el sueño. Oxitocina, que contribuye a las contracciones del útero. Adrenalina, noradrenalina, progesterona, digamos, son algunas de las drogas que a veces se suministran desde el servicio y que tienen que ver con el sistema endocrino. Y también algunos de estos medicamentos aparecen también dentro de programas de salud pública. Y lo menciono esto porque en algunos casos esos programas son controlados desde farmacia, y en otros casos por ahí son controlados por un servicio aparte. Si no me equivoco, me parece que donde ustedes van a iniciar las prácticas, que es en el regional, farmacia hospitalaria maneja los programas, ¿sí? O sea, ellos son también responsables de cargar los pacientes que están incluidos en los diferentes programas. El PRODIABA, que es el programa para los diabéticos, y el programa de salud sexual y reproductivo, que tiene que ver con
todo lo que es control de la salud sexual, inclusive la entrega de métodos de anticonceptivos y demás. Por eso lo mencioné acá, porque justamente a veces a farmacia también le va a tocar hacerse cargo de trabajar con esos programas. Bien, y una vez que por ahí mencioné esto que tenía que ver con el servicio de farmacia, les comparto más o menos cómo es el sistema endocrino. Bien, una de las características del sistema endocrino es que funciona mediante glándulas. Recién acabamos de describir un sistema que tenía un funcionamiento relacionado con las neuronas, pero justamente el sistema endocrino tiene que ver con el tipo de función que tiene, lo hace a través de las glándulas, ¿sí? Las glándulas producen hormonas, principalmente, por ejemplo, una glándula importante es el hipotálamo, que también pertenece al sistema nervioso, por lo tanto sería el órgano de conexión entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Esas glándulas producen hormonas que se liberan en sangre y que actúan en órganos diana. O sea, los órganos diana, nos referimos a aquellos órganos que son específicos, que tienen los receptores específicos para captar esas hormonas, ¿sí? Esas hormonas viajan a través de sangre a los diferentes órganos diana. Siempre la respuesta del sistema endocrino es un poquito más lenta que la del sistema nervioso, el mecanismo es diferente, pero la respuesta es más prolongada que una respuesta del sistema nervioso. Y acá cuando mencionamos al hipotálamo, el hipotálamo regula una glándula muy importante, un órgano muy importante que se llama hipófisis, ¿sí? La hipófisis tiene dos funciones diferentes en cuanto a mecanismo. Por un lado, produce hormonas, que son 3 hormonas, la hormona de crecimiento, la oxitocina, que tiene que ver con la contracción uterina, y la vasopresina, que tiene que ver con la diuresis. Y después la hipófisis tiene la función de regular otras glándulas, ¿sí? Como la tirotrofina, que justamente estimula la tiroides. Dentro de las secreciones de las glándulas del sistema endocrino, tenemos que diferenciar aquellas secreciones que se producen al exterior. O sea, cuando hablamos de exterior no son todas las que liberamos desde el cuerpo hacia afuera, sino que hablo del exterior cuando me estoy refiriendo a cavidades interiores, ¿sí? Entonces tenemos glándulas exocrinas como las mamas, las glándulas sudoríparas, o sea, las que vimos en piel, las glándulas digestivas, ¿sí? Que se encargan de liberar justamente esas sustancias al sistema digestivo, y tenemos las glándulas que tienen una función endocrina, una secreción endocrina. Directamente esas secreciones van a la sangre, que tienen generalmente esas hormonas que viajan a través de la sangre, tienen funciones tanto en el metabolismo, como en la reproducción, en el crecimiento, en el desarrollo. El mal funcionamiento de una glándula endocrina puede llegar a producir serios problemas de salud. Cuando hablo de un mal funcionamiento, me refiero tanto a una hiposecreción como una hipersecreción. Generalmente las causas de esas alteraciones pueden ser los hábitos alimentarios, algunas patologías, tumores, trastornos genéticos y otros. Las glándulas que llamamos endocrinas son hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenales y pineal. Además hay tejido endocrino en varios órganos que no son considerados como glándulas, pero que tienen una función de liberar hormonas a la sangre, como son el hipotálamo, el timo, el páncreas, los ovarios y los testículos. Bien, acá vemos anatómicamente la ubicación de las distintas glándulas.
digamos, tenemos a nivel del encéfalo, tenemos glándula pineal, glándula pituitaria, y después tenemos la glándula paratiroides y tiroides que están muy juntas, a la altura de la tráquea. Tenemos el timo, las glándulas suprarrenales, el páncreas, y tenemos después las glándulas relacionadas con el sistema reproductor. Tenemos los órganos ovario y testículo. Entonces, hablamos de estímulos nerviosos cuando hablamos del hipotálamo, porque el hipotálamo es un componente del sistema nervioso, y ese hipotálamo está relacionada con la liberación de una hormona importante que se llama hormona liberadora o hormona liberadora del crecimiento, ¿sí? De la hormona del crecimiento. Esa hormona lo que hace es activar a la hipófisis para que secrete la hormona del crecimiento. Esa hormona del crecimiento, ¿dónde va a actuar? Las células dianas del hígado, o sea, el órgano diana de la hormona de crecimiento es el hígado, y a través del hígado se van a producir factores de crecimiento que por un lado estimulan el crecimiento y por otro lado estimulan el anabolismo. El anabolismo tenía que ver con la formación de moléculas complejas a partir de moléculas más pequeñas o más simples. Digamos que estaría el estímulo nervioso, estaría la función del sistema endocrino, la regulación del sistema endocrino a través de dos órganos diferentes, para finalmente tener la respuesta. Tenemos la hipófisis, se divide en dos partes, la adenohipófisis y la neurohipófisis o hipófisis posterior, ¿sí? La adenohipófisis produce 7 hormonas. Después vamos a ver cuáles son, que a su vez algunas controlan otras glándulas endocrinas, y además la hipófisis está regulada por el hipotálamo. Además tenemos sintetizar también 9 hormonas diferentes, ¿sí? Esas hormonas se van a encargar de liberar o inhibir a las hormonas de la adenohipófisis. Después dijimos que la neurohipófisis no tiene función de sintetizar hormonas, sino que deposita las hormonas que sintetiza el tálamo, que eran las hormonas que nombramos hoy, la antidiurética, que tiene que ver con la reabsorción de agua en el riñón, y la oxitocina, que participa en la contracción de los músculos del útero. Y también tenemos la función de la oxitocina es a nivel de las glándulas mamarias, cuando ocurre el acto de amamantar. Y acá, bueno, cuando nombré recién las distintas hormonas que se liberaban, la pituitaria es lo mismo que pituitaria o hipófisis es lo mismo. Pituitaria posterior o hipófisis posterior se encarga de liberar la hormona antidiurética que mencionamos recién y la oxitocina. O sea, está puesto en el cuadro lo mismo que se describió recién en la diapositiva anterior. Y en la hipófisis anterior tenemos una hormona que estimula los folículos, tenemos la hormona luteinizante, o sea, las dos hormonas tienen que ver en la capacidad de reproducción, ¿sí? En la producción del óvulo y la fecundación, la estimulación justamente para la implantación del óvulo, o sea, son dos hormonas que actúan en el proceso de reproducción. Después tenemos la hormona que estimula la tiroides, que estimularía la tiroides para que libere después 3 sustancias importantes que vamos a mencionar. Después tenemos otra hormona que es adenocorticotrófica, que tiene que ver con la liberación de algunas hormonas de la corteza suprarrenal. O sea, estamos mencionando hormonas que actúan sobre otra glándula para que se produzca la liberación de otras hormonas. Tenemos la hormona del crecimiento, que tiene que ver con la síntesis de proteínas, que dijimos que era el anabolismo. Tenemos la prolactina, que tiene que ver con el amamantamiento.
y la hormona estimuladora de los melanocitos. Los melanocitos lo habíamos mencionado en piel, ¿sí? Digamos, para que haya melanina a nivel de piel, tiene que actuar esta hormona, ¿sí? Que corresponde a la hipófisis anterior, que sería la que estimula la liberación de esa melanina. La hormona del crecimiento, ¿por qué la mencionamos? Una hormona que tiene que ver con el crecimiento normal, aumenta la velocidad de crecimiento del esqueleto durante los años de la niñez y la adolescencia, y en el caso de los adultos, que ya hay menos crecimiento, lo que hace es contribuir a mantener la masa muscular y los huesos. Promueve la curación de heridas, la reparación de los tejidos, y esta hormona se secreta durante toda la vida, ¿sí? Esta hormona de crecimiento también tiene un efecto sobre el tejido adiposo, o sea, no es que lo reduce directamente, sino que lo que hace es contribuir al metabolismo del tejido adiposo para que haya una reducción de la masa adiposa. Y después a nivel de hígado, favorece justamente la liberación de sustancias que tienen que ver con el crecimiento de los huesos, crecimiento óseo. Bien, después tenemos entonces una glándula que actúa a nivel, está más o menos a la altura de la tráquea, es la tiroides, está delante de la tráquea y debajo de la laringe, es de color gris rosado, pesa unos 30 gramos, y dijimos anteriormente que la hipófisis liberaba una hormona que le estimulaba a la tiroides. Quiere decir que la tiroides está estimulada por la hipófisis. Y en este caso, la tiroides que recibe la estimulación desde hipófisis va a liberar 3 hormonas: la tiroxina, triiodotironina y calcitonina. Las 2 primeras hormonas reciben el nombre que deriva justamente de tiroides y que tienen mucho que ver con el metabolismo, ¿sí? Tanto con el crecimiento como con el metabolismo, estas 2 hormonas, tiroxina y triiodotironina, tienen un papel sumamente importante. Y la calcitonina, como su nombre lo dice, influye más en el nivel de calcio, ¿sí? Lo que hace es aumentar la absorción de calcio por parte de los huesos, por lo tanto hay mayor depósito de calcio en los huesos. Entonces, el mal funcionamiento de la glándula tiroides causa, bueno, el bocio, que es esa patología donde se ve ensanchado a nivel del cuello, o el cretinismo, o, bueno, como ustedes conocen, algunos trastornos de tiroides se manifiestan con retención de líquido, con cambio de peso, con cambios de estado de ánimo, inclusive a veces se han detectado ciertos trastornos mentales y eso se han tratado como tal y después se pudo estudiar desde lo clínico y se detectó que en realidad había un problema de tiroides. Bueno, y acá tenemos otra glándula importante, se llama paratiroides, está ubicada detrás de la glándula tiroides, y la paratiroides tiene la función contraria a la calcitonina. Es decir, si la calcitonina contribuía a que los huesos absorban mayor calcio, digamos, mayor depósito de calcio sobre los huesos, la paratiroides tiene el efecto opuesto, es decir, que inhibe la absorción de calcio por parte de los huesos. Es decir, los huesos es como que va sacando calcio de los huesos que va a pasar justamente a sangre. Entonces tiene un rol de controlar el nivel de calcio en los huesos, por lo tanto también tiene una función homeostática, porque el nivel adecuado de calcio en los huesos, en sangre, tiene que ver con el equilibrio del cuerpo, con el equilibrio de funciones relacionadas directamente al nivel del calcio. Y además, porque además el calcio tiene un rol también en el sistema nervioso, ¿sí? En el funcionamiento de las neuronas. En algunos casos, cuando hay un hipoparatiroidismo,
cuando hay hipoparatiroidismo quiere decir que hay menor reabsorción de calcio de los huesos, el calcio disminuye en sangre, y en este caso, bueno, se produce lo que es las convulsiones, contracciones espasmódicas. Generalmente hay que controlar mucho a la persona para que esos espasmos no puedan llegar a producirle justamente la muerte por los espasmos a nivel respiratorio. El hipoparatiroidismo puede surgir porque se estirpa la glándula, o puede ser también por alguna lesión, una infección, un traumatismo, alguna otra patología. Por el contrario, el hiperparatiroidismo, que hay casos también de hiperparatiroidismo, o produce descalcificación ósea, y hay mayor deformación de los huesos y mayor tendencia a fracturarse, ¿sí? Ahí es donde aparece la enfermedad de los huesos de cristal. Claro, donde aparece la osteoporosis, justamente, cuando hay una mayor, en este caso, la osteoporosis no se produce solamente por un hiperparatiroidismo, ¿sí? Acá hablamos de una consecuencia del hiperparatiroidismo, digamos, la falta de calcio en los huesos puede producirse también por una mala absorción de calcio, digamos porque en algunos casos tiene que ver con la dieta, con la edad, entonces eso va generando esa decalcificación con riesgo de fractura o huesos muy débiles. Después tenemos una glándula muy importante, es una glándula que está relacionada mucho con las situaciones de estrés, que es la glándula suprarrenal. Las glándulas suprarrenales, que se ubican sobre el riñón, se dividen, se observan dos zonas. Las hormonas reciben el nombre de acuerdo a cuál es la función principal. Esas hormonas se mencionan. Entonces, justamente, hay dos hormonas muy importantes que se liberan a nivel de médula, ¿sí? Que son la adrenalina y la noradrenalina, ¿sí? Prácticamente de la adrenalina se secreta un 80%, y que además tiene efectos más potentes que la noradrenalina. ¿Qué pasa en situación de estrés? Digamos, en situación de estrés el cerebro envía mensajes hacia la médula suprarrenal a través del nervio simpático, con lo que se inicia una reacción de alarma, digamos, de algo que hay que resolver urgente, o de defensa, o de lucha, esa respuesta hace que la persona ejecute una acción rápida, ¿sí? Manifestar fuerza, o correr rápido, o alejar alguna parte del cuerpo rápidamente. En ese caso, el metabolismo se incrementa hasta un 100%. El corazón va a palpitar más fuerte, ¿sí? Va a ser mayor la frecuencia cardíaca, y se va a elevar la presión arterial. Se van a dilatar las vías respiratorias, por lo tanto la respiración va a ser un poco más eficaz, y lo que van a hacer estas hormonas de la médula suprarrenal es tratar de que todos los órganos se preparen mejor para la situación de estrés, ¿sí? Tanto los vasos sanguíneos como los órganos digestivos, digamos, hay mayor constricción, hay mayor bombeo de sangre hacia el cerebro y los músculos para que se dilaten. Además, se reduce la pérdida de sangre en caso de una hemorragia, porque los vasos sanguíneos se contraen, y eso se relaciona también con que las personas ante una situación de estrés se ponen pálidas. También la adrenalina y la noradrenalina se asocia con situaciones de nivel de azúcar en sangre, o sea, con el funcionamiento del páncreas. Justamente se produce un aumento de la concentración de la glucosa en sangre, porque se lo estimula al hígado para que degrade el glucógeno que tiene y libere más glucosa en sangre, pensando siempre en que el sistema se está preparando para tener más energía en una situación de estrés. Estas acciones van a generar que haya un mayor metabolismo, un mayor consumo de energía, mayor producción de reacciones catabólicas, y generalmente
este sistema de alarma es parecido a lo que produce el sistema nervioso simpático, nada más que el sistema nervioso simpático lo va a manifestar con movimiento, con distintas acciones motoras, mientras que en este caso la respuesta de alarma de la médula suprarrenal tiene que ver con cambios a nivel de cada uno de los órganos y sistemas que tiene el cuerpo. Otra de las similitudes que también el sistema simpático libera noradrenalina, que la habíamos mencionado en los neurotransmisores, y por eso a raíz de que también se libera noradrenalina del sistema nervioso, hace que la pérdida de la médula suprarrenal no es mortal, ¿sí? En ese caso el sistema simpático puede reemplazar esa función y puede funcionar normalmente. Bueno, y acá en la corteza, recién entonces nombramos la médula como liberación de adrenalina y noradrenalina y sus mecanismos a nivel de situaciones de estrés. Y dentro de lo que es la función de la corteza suprarrenal están los glucocorticoides, porque justamente tienen una función de regular los niveles de azúcar en sangre. La hormona más importante es el cortisol, que es la que el cortisol contribuye a metabolizar las grasas y aumentar el nivel de glucosa en sangre. Lo que garantiza al producirse más glucosa es que hay mayor disponibilidad de energía. Y también el cortisol tiene un efecto sobre la inflamación de los tejidos. La liberación del cortisol está controlado por la hormona adenocorticotrófica que nombramos hoy dentro de la hipófisis, de las funciones de la hipófisis. Y después tenemos los mineralocorticoides, que tienen que ver con la regulación de todo lo que es sales en el organismo, ¿sí? Los componentes minerales del organismo, y acá la más importante es la aldosterona, que actúa sobre los túbulos de los riñones, donde se absorbe el sodio por la sangre, una mayor absorción de sodio. Después tenemos, por otro lado, tenemos la glándula pineal, que se encuentra entre los dos hemisferios cerebrales, y esta es la que yo les decía cuando hablaba de que hay medicación de inductores del sueño que son naturales, que son a base de melatonina, es porque nosotros producimos melatonina. Hay algunos estudios de investigación porque parece que la melatonina podía tener algo que ver sobre la reproducción, pero eso no está comprobado todavía. Pero sí tiene una función para promover el sueño. Durante el sueño los niveles de melatonina aumentan 10 veces y baja el nivel cuando despertamos, ¿sí? Lo que generalmente a veces cuando necesitamos regular el reloj biológico podemos recurrir a ciertas dosis de melatonina. Y después tenemos el timo. El timo tiene una función importante en lo que es la producción de linfocitos T. Es un glóbulo blanco, un tipo de glóbulo blanco que tiene que ver con la inmunidad, ¿sí? Tiene que ver con detectar y destruir microorganismos y otras sustancias extrañas. Bueno, después a lo mejor en el sistema inmunitario lo vamos a ver más en detalle. Después tenemos el páncreas, un órgano sumamente importante, está ubicado al lado del intestino delgado, tiene conductos que producen una secreción a nivel del duodeno, por lo tanto tiene una función en la digestión, ¿sí? Por un lado tiene una función a nivel digestivo y por otro lado tiene una función a nivel de el control de la liberación de insulina y de glucagón. Estas dos hormonas son las que están vinculadas con el nivel de azúcar en sangre, con el nivel de glucemia. Y a nivel de intestino delgado lo que hace es liberar enzimas pancreáticas que participan en la digestión.
En general es una glándula endocrina y exocrina porque tiene una liberación de insulina a la sangre. Que no estaría bien. Por otro Si lado, vamos a esto que me decís, te lo voy a recontra. Acá está. Dirección de concurso, no es de Manila. A ver. ¿Me escucha? Sí, se escucha, profe. Tiene activado el micrófono. Apáguenlo, por favor. Bueno, en este caso hay una parte del páncreas que se llaman islotes del páncreas, que son los que están involucrados en la secreción de insulina. Como les dije hoy, es la que regula el nivel de azúcar en sangre. Cuando el nivel de azúcar en sangre aumenta, el nivel de glucosa, lo que hace la insulina es tratar de activar aquellas células que van a utilizar esa glucosa para mantener el nivel normal. Por el contrario, cuando el nivel de glucosa baja, se tienen que activar los mecanismos de degradación de las reservas de glucógeno para que la glucosa se mantenga en los niveles normales en sangre. Por lo tanto, vuelvo a repetir, tiene una función endocrina y exocrina porque actúa en la digestión. Digamos, las enzimas digestivas, las enzimas pancreáticas tienen la función para degradar los nutrientes que llegaron al intestino delgado, y tiene una función endocrina que tiene que ver con la que mencionamos hoy. Y después tenemos, bueno, las glándulas sexuales, que tienen que ver ovarios y testículos. Son las glándulas relacionadas con la función de reproducción. Por un lado es producir los gametos, tanto espermatozoides como óvulos, y secretar las hormonas sexuales que controlan el ciclo sexual y que controlan la reproducción. Los ovarios son dos órganos de forma oval que se localizan en la cavidad pélvica y producen las hormonas sexuales, tanto estrógenos como progesterona. Tienen que ver con el crecimiento y con las características sexuales secundarias. Y junto con las hormonas que hoy nombramos de la hipófisis, que era la folículo estimulante y la luteinizante, regulan el ciclo menstrual. Regulan también la capacidad de conservación del embarazo y preparan las glándulas mamarias. Las masculinas, testículos, son glándulas ovaladas situadas en el escroto. La hormona principal es la testosterona u hormona sexual masculina, que regula justamente la producción de espermatozoides y estimula el desarrollo y mantenimiento de los caracteres sexuales masculinos, que tiene que ver con el vello, la voz, el aumento de ciertas partes del cuerpo, de acumulación de masa muscular y demás. Después, bueno, cuando veamos aparato reproductor se vuelve a retomar esto de las hormonas sexuales. Y acá, bueno, está la imagen del sistema reproductor masculino y femenino. Entonces, tenemos que pensar que en algunos momentos cuando manejamos esto de que el sistema endocrino está muy relacionado con el estrés, y el estrés está muy relacionado con situaciones de ansiedad, digamos, pensar en situaciones cotidianas como es el despertar, como es el que suena el despertador y prepararse para las tareas del día y digamos, vivenciar o organizar ese sistema todos los días, ya sea de trabajo, de demanda laboral, de demanda social y demás, hace que a veces no podamos tener el control adecuado de manejar esas funciones y se pueden generar ciertas situaciones de estrés, que además se puede ver agravadas si además hay un excesivo consumo de alcohol o de alguna droga que se toma por algún otro efecto, o el consumo de tabaco. Entonces esa situación de estrés se agrava más, o sea, entonces en esas situaciones de estrés se genera a nivel del sistema nervioso aumento de adrenalina y noradrenalina. A nivel del sistema endocrino, aumento de las hormonas que mencionamos, la adenocorticotrofina, el cortisol,
Y en el sistema inmune aumentan las células T, las citoquinas que son proinflamatorias. Esto es lo que pasa. Eso produce un desgaste de las funciones cerebrales, endocrinas e inmunológicas, predisponiendo al desarrollo de las alteraciones físicas y mentales. Por eso, fuertemente con situaciones de estrés. Por lo tanto, digamos, este esquema trataría de demostrar esto, que tanto la mente como las emociones manejan las situaciones de estrés, junto con los cambios que se producen a nivel del sistema endocrino, sistema nervioso y sistema inmune, y eso está relacionado directamente con el concepto de salud. Bueno, eso sería más o menos lo que quería compartir con ustedes. No sé si estuvo claro, si quieren hacerme alguna pregunta. Uno tiene que pensar que cada paciente o cada uno de nosotros somos el resultado de nuestra genética, de nuestros rasgos biológicos, de nuestro ambiente, de nuestros hábitos, o sea, la interacción de todos esos factores determina nuestro estado de salud. Digamos, son factores determinantes de nuestro estado de salud. Entonces, los hábitos no saludables generan ciertos problemas de salud, y cuando marcaba esto de que la situación de estrés, podemos tener una persona que tiene un peso normal, que es una persona que es equilibrada para comer, pero que está sometida a situaciones de estrés, y el estrés también aumenta el nivel de glucosa en sangre. Hay diabetes que se han desencadenado después de un trauma, postraumática, y que tiene que ver con esto, con la función o la relación entre el estrés y el aumento de la glucemia. Bueno, esas serían lo más importante, me parece, que por ahí hay que marcar con respecto a lo que es sistema endocrino, y después ya van a ir viendo en la práctica, bueno, el tema de cuáles son los hipoglucemiantes que más se utilizan, cuáles son, qué tipo de diabetes hay, cuál es la insulina que se utiliza para la diabetes insulinodependiente, y inclusive, bueno, las tiras o controles de la glucemia. Y después, con respecto a lo que es funcionamiento de tiroides, también van a ver esto de bueno, por qué son tan controladas las dosis de levotiroxina, y entonces vamos a ver que casi siempre aparecen valores como decir, bueno, 50 microgramos de levotiroxina, 88, 75, 88, 100, 112. Así que bueno, me parece que con esto ya más o menos está resumido lo más importante del sistema endocrino que ustedes necesitarían para trabajar. No, el trabajo del sistema nervioso no se sube, solamente fue lo mismo que la actividad de sistema endocrino, son actividades que nosotros las hablamos acá en clase, las compartimos para realizar la corrección, pero no hace falta que la suban a Classroom porque ya están corregidas. Después, bueno, si ustedes quieren subir a Classroom algún otro conocimiento o experiencia relevante que tengan en el centro de salud relacionado con sistema endocrino, bienvenido sea. Si no, vamos a hacer la actividad, y les sugiero eso, de cuando hacer la actividad, completarla, ampliarla en cada uno de los puntos para que a ustedes les quede como un resumen. Sí, está bueno lo de la actividad. Así ya va quedando más fijo. Exactamente. Esperen que había mirado un mensaje acá. Claro, acá por ejemplo una de las alumnas me dice, yo tenía un aumento elevado de cortisol, supongo que debe haber sido una situación de estrés, y tenía un aumento de las pulsaciones o frecuencia cardíaca, o sea, las pulsaciones subieron a 200. Eso por ahí les voy a compartir.